Antes de iniciar, un saludo a su excelencia Monseñor Santos, nuncio de su santidad, al señor arzobispo, los demás obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y a todo el pueblo santo de Dios aquí presente. Agradezco la confianza que me hayan otorgado la homilía para hablar de este mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, en ocasión de la jornada número 55 de oración por la paz. Es voluntad de Dios que todos los pueblos vivan en paz. Es voluntad del Señor también que en este país nosotros podamos vivir en paz. La paz es un don que todos aspiramos, pero también un don en el que todos nos debemos de comprometer. Las lecturas del día de hoy parecieran tomadas a propósito, porque muchos de los problemas que existen en nuestro mundo son por esas emociones mal manejadas y por esa ira y por esa pendencia que muchas veces trastorna el camino de la paz y trastorna también todo lo que los pueblos ansían de bien y de bienestar, ¿por qué no decirlo así? La Carta de Santiago. Y tenemos que volver una y otra vez ante Jesús. Marcos, en el Evangelio que nos ha presentado el día de hoy, de fondo está que no basta un primer encuentro con Jesús para ver las cosas como deben de ser. Deben de haber múltiples encuentros con el Señor para comenzar a ver las cosas como el Señor también desea que nosotros las miremos. Y yendo ya por eso del tiempo al mensaje del Papa Francisco en ocasión de esta jornada de oración, Jornada Mundial de Oración por la Paz, hay que decir que en la Iglesia se dice que ha habido 3 grandes reformas, cada uno con su gran contenido. La primera se dice que es la reforma gregoriana, la segunda la reforma que se da en los tiempos del siglo XVI, Lutero y todo lo demás, Concilio de Trento. Y dicen que la tercera, los especialistas eclesiólogos así lo dicen, que la tercera gran reforma es la del Concilio Vaticano II. Y recién terminado el Concilio Vaticano II, su santidad San Pablo VI quiso que todos los años, al iniciar el año, tuviésemos los cristianos una jornada de oración por la paz. Y este año es la número 55. Comenzó allá por el año 1967. Y el título de esta jornada es Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz verdadera. Su Santidad el Papa Francisco comienza este mensaje con un pensamiento o con un versículo del profeta Isaías. Dichosos son sobre los montes el mensajero que anuncia la paz. Y el Papa recuerda que cuando Isaías dice esta profecía o este oráculo, Israel no estaba viviendo su mejor momento, está en plena deportación. Incluso el profeta Baruch dirá: ¿por qué Israel estás en esta situación? Sin embargo, en medio de aquel caos que tenía el pueblo de Israel, va a haber aquel anuncio de la paz. Porque nuestro mundo podrá estar muy mal, pero los cristianos nunca debemos de perder el camino de la esperanza. Sería triste saber que estamos en este mundo y no saber hacia dónde vamos. Y para eso nos sirve la palabra de Dios, para irnos confrontando en nuestro caminar. Y la palabra, como cantamos muchas veces, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Esa palabra es la que va abriendo los muros y va abriendo un camino en medio de todo el caos de nuestro mundo. Y el Papa Francisco se hace eco también de todos los males de este mundo y retoma a San Pablo VI, que decía que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. En la medida que los pueblos se desarrollan, van encontrando los caminos de paz. Pero un pueblo poco desarrollado o un pueblo subdesarrollado siempre va a tener sus luchas internas, porque hay
caminos que no han logrado cuajar en cuanto a conseguir una vida digna para todos los demás. Pero el nuevo nombre de la paz lo popularizó mucho San Pablo VI, es el desarrollo. En este tiempo el Papa ve que así como el profeta Isaías anunció: dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz, en este mundo lleno de fracturas, de relaciones interpersonales y de conflictos, como hemos visto que está a punto, ojalá que no, de Ucrania y tantos otros países en guerra, pues seguir anunciando la paz. Y aunque la paz es a veces su anuncio un poco hasta tímido, pero sabemos que cuando el camino de la paz se apoya en el Señor, es una paz auténtica y es como la esperanza, una tierna niña que va desarrollando hasta construirse en un auténtico sendero que transforma la vida de cada pueblo. El Papa nos pide que todos nos comprometamos en esta tarea de la paz, que hay instituciones de gobierno u otras instituciones como la ONU que le va a tocar desarrollar una arquitectura de la paz, pero que a nosotros, cristianos de a pie, nos va a tocar eso que nos dijo San Juan Pablo II cuando vino aquí a El Salvador la primera vez en el 83, ser artesanos de la paz. Unos van a diseñar una arquitectura de la paz y nosotros, cristianos de a pie, a construir ese camino de la paz mediante nuestros gestos muy artesanales, viviendo en paz en la familia, tratando de sembrar paz por donde vamos, no cediendo nuestra vida a esa violencia digital que tanto amenaza no solo nuestro país, sino que nuestro mundo también. Y el Papa propone 3 caminos para alcanzar una paz verdadera. Y esos 3 caminos son, primero, el diálogo intergeneracional. El segundo es la educación, una educación integradora. Y finalmente el tercer aspecto será el trabajo, porque nadie puede estar en paz o muy tranquilo si no tiene trabajo. En cuanto al primer punto, la paz o el diálogo, entre generaciones, el Papa toma el pulso a nuestro mundo y desde hace 2 años estamos sumergidos en este mundo de la pandemia, donde cada uno como que se ha cuidado y a veces hasta en exceso, donde ha tenido muchas veces que huir de muchos campos y se ha hecho una vida un tanto sedentaria y apartada de las demás realidades. Y como hay gente también, lo hemos criticado o lo hemos visto, de que se ha apartado de todo, incluso hasta de la misa, y se han protegido mucho, y el peligro es llegar a aislarnos del contacto humano. Y el Papa nos propone también que nosotros como cristianos estamos llamados a un diálogo entre las generaciones. Hemos cuidado tanto a nuestros ancianitos que a veces pareciera que los hemos dejado ahí y que ni los tocamos por el miedo al contagio. Y los otros jóvenes, las generaciones jóvenes también como que se han puesto en su mundo. Y el Papa nos dice muy hermosamente que no podemos estar replegados solo en nosotros mismos, que tenemos que abrir nuestro camino al diálogo. Y este diálogo intergeneracional, nos dice el Papa Francisco, debe de llevar un camino de escucha. Es imposible que un país tenga paz o que nuestro mundo tenga paz si no estamos dispuestos a escucharnos los unos a los otros. Y tenemos que escuchar no solamente a los que nos agradan, a los que piensan como nosotros. Quien quiera solamente escuchar a los que piensan como él o como ella, o solo escuchar a las personas que le agradan, pues estará solamente como cuando partimos un pastel en cumpleaños, solo comiéndose una rebanada. Pero nuestro mundo es plural,
el Papa Francisco también nos ha dado esa hermosa encíclica sobre también la fraternidad, para que todos nosotros vayamos construyendo un mundo más fraterno, escuchándonos los unos a los otros en diálogo. Y también parte del diálogo, de estar dispuesto a escuchar a los demás, dice el Papa, que es la confrontación. Si no estamos en paz, es porque hay algo que no está del todo bien, pero hemos de tener la capacidad, nos dice el Papa Francisco, de poder decir lo que nos molesta. Pero hemos cogido unas actitudes en nuestro mundo que cuando yo pienso distinto del otro, lo tengo que atacar y lo tengo que hacer sentir mal. Porque podemos decir lo que nos pasa, podemos decir en lo que no estamos de acuerdo, pero no por eso debemos ofendernos y maltratarnos. ¿Cuánto nos faltaría a nuestro mundo un aprender a comunicarnos desde eso que hoy se dice la comunicación no violenta? Y ya dice el Papa, cuando nos hemos escuchado, cuando hemos confrontado los puntos en los que no estamos de acuerdo, pues entonces vamos a llegar a consensos. Esto es hermoso, queridos hermanos, porque a veces tenemos discusiones inútiles y palabrería innecesaria. Y lo bueno es querer escucharnos, poner los puntos de vista en los que no estoy de acuerdo, pero llegar a acuerdos razonables, porque si no, vamos a estar siempre en los mismos conflictos. Parte del conflicto es que lleguemos a acuerdos sostenibles para que podamos vivir en paz en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos. Y en este diálogo intergeneracional nos dice el Papa que ha jugado un papel muy decisivo también el mundo de la tecnología. Yo que también soy ya del mediodía para abajo y muchos de los que estamos ya avanzando en edad, en este mundo de la tecnología muchos nos sentimos no del todo capacitados. En cambio, el mundo de la niñez y de la juventud hoy tiene un manejo de la tecnología, y esto incluso, el Papa lo reconoce, ha llevado a separarnos, porque el mundo de los que estamos todavía un poco tal vez trasnochados en el ámbito tecnológico, y el otro mundo que va avanzando de los jóvenes, de los adolescentes. Por eso el Papa dice, hay que llegar a relacionarnos nuevamente y que esta pandemia no cree fisuras para siempre. Y el Papa dice que la generación mayor es la depositaria de la memoria y la generación que viene son los continuadores de esta historia, y que debemos de escuchar. Los mayores o los que vamos en ese camino tenemos que escuchar a los más jóvenes, a los adolescentes, pero también a esta generación nueva. El Papa le pide que escuche a los mayores, porque con eso nos vamos a enriquecer. Y por eso dice el Papa que debemos de tener sueños compartidos los unos con los otros, proyectos compartidos, y no que por aquí vamos o van los mayores y por aquí van los jóvenes. Hace falta ese diálogo intergeneracional, y que cuando nos escuchamos, dice el Papa también, que surgen nuevos sueños. Hay muchos jóvenes que hablan con los ancianos y entienden tantas cosas hermosas, pero cuando se bloquea ese tipo de diálogo, o los mayores también bloquean a los jóvenes, perdemos una gran riqueza. En este país, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, ya esa guerra y esa guerra, ¿por qué siguen hablando tanto de esa guerra? Deben de escuchar estas nuevas generaciones qué fue lo que pasó en los años 80 y por qué se vivió lo que se vivió, y aprender de la historia de los mayores qué fue lo que estuvo viviendo. También en este diálogo intergeneracional, el Papa nos dice que todos debemos de ir cuidando el medio ambiente, y que la generación mayor recibió este medio ambiente como préstamo. No somos dueños ni del agua, no somos dueños de los bosques, ni de este ecosistema tan hermoso que Dios nos ha dado,
Dios nos los ha otorgado en préstamo, dice el Papa Francisco, y es labor de la generación mayor devolverle este préstamo, el cuidado a esta nueva generación, para que también ellos tengan agua, tengan plantas, tengan árboles y tengan todo lo que nosotros en algún momento incluso disfrutamos mejor. Por eso el Papa Francisco cree que es oportuno que nosotros volvamos la mirada también. El segundo punto, el primero era el diálogo intergeneracional, el segundo punto es la instrucción y la educación como motores de la paz. Tenemos que ser educados en una cultura de paz. Aquí que en este mes pasado se ha hablado tanto de los acuerdos de paz del Salvador, que sí, que no, que aquí, que allá. El problema grande es que no fuimos educados nunca en una cultura de paz, y en este momento no estamos todavía educados para una cultura de paz que nos ayude a amarnos los unos a los otros, a respetarnos. La cultura del diálogo, la cultura del encuentro nos ha hecho mucha falta, porque si pensamos distinto ya nos vemos como enemigos. No podemos seguir en ese juego. Tenemos que darnos cuenta que todos somos hijos de Dios y que el Señor nos necesita a cada uno de nosotros, y que todos los que hemos nacido en este planeta, en este país o en cualquier otro país, todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos los mismos derechos y tenemos también las mismas obligaciones. El Papa dice que desgraciadamente algunos gobiernos miran la educación como un gasto, y el Papa, desde su visión de humanista cristiano, la mira como una inversión. Para el Papa, lo principal en que un país debería de gastar sus presupuestos es en educación y en salud, y en procurar el bien común, sea el país que sea, la salud, la educación, y en todo ir procurando el bien común. El Papa Francisco mira con terror, como todos lo miramos, que esperábamos que después de la Guerra Fría ya el militarismo bajara y que todas esas bombas, incluso las bombas que en este país estallaron, que se convirtieran, imagínense si hubieran sido alimentos y desarrollo, qué cosa más grandiosa tuviéramos. Pero también al terminar la Guerra Fría se esperaba que se detuviera la industria armamentista. ¿Y qué va a ser? Sigue en auge y con mucha tecnología, y por eso el Papa nos dice: los gastos militares, en cambio, han aumentado, superando el nivel registrado al final de la Guerra Fría, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante. Es terrible ver cuánta tecnología, y muy precisa para matar. Es posible entonces llegar a acuerdos cuando también nosotros vamos formando y nuestros planes de estudio van facilitando la instrucción y la educación para la paz. Vamos a tener un mundo mejor. No se puede transformar el mundo y un país si no nos educamos para la paz. Cuando respondemos a todos visceralmente, sin razonamientos objetivos, entonces estamos haciendo que el caos reine en nuestra vida, reine en el mundo, reine en tu familia, en el país, en la iglesia, donde sea. Por eso urge educar para la paz, para tener criterios razonables por los cuales debemos guiarnos. Y el tercer punto, ya se los había enunciado, el mundo del trabajo, favorecer condiciones para el trabajo. Y al Papa le preocupa una cosa profunda de estos tiempos, y es que hay muchas máquinas que están suplantando el trabajo de muchos seres humanos. Y el Papa pide también un equilibrio ante esto. No podemos cederle a las máquinas y solo estar pensando en el mundo de la ganancia, en el mundo de cuánto voy a ahorrarme y cuánto me voy a embolsar. Tenemos como sociedad y toda institución en este mundo de procurar que todo ser humano
tenga un trabajo digno, estable, donde se le respeten los derechos humanos. Y finalmente el Papa agradece también toda la solidaridad que ha sido expresada en este mundo en ocasión de esta pandemia. El Papa ha descubierto tantos gestos de ternura que han habido en medio de esta crisis y nos invita a nosotros, ahí donde ustedes quieran que se muevan, a ser esos constructores de paz. Intentemos, hermanos y hermanas, por todos los medios, desechar toda violencia de nuestra vida, violencia física, violencia emocional, violencia espiritual también, porque algunos quieren convertir a los demás o se quieren convertir a la fuerza. No es por allí. Pero hoy hay otro tipo de violencia también muy presente, y lo dicen todos los especialistas, la violencia en las redes sociales. Ningún hijo de Dios puede andar por la vida ofendiendo a los demás o maltratando a los demás y tratándolos con palabras soeces. Todos somos hijos de Dios y todos merecemos respeto y dignidad. La cultura de la paz tenemos que procurarla. No va a venir una paz llovida del cielo. Nosotros, donde quiera que estamos, debemos de ser agentes de paz. Si queremos que el país cambie o que el mundo cambie, ese cambio comienza con cada uno de nosotros. Nunca se nos va a dar una paz por decreto, ni vamos a poder tener paz en el mundo porque hubo un decreto que hubiera. Nosotros somos responsables, y como lo ha dicho el Papa Francisco y lo dijo San Juan Pablo II, por donde quiera que nosotros vayamos, ser artesanos de la paz. La paz está en nosotros y la violencia también de cualquier tipo está en nosotros. Escuchando a Jesús, el mandamiento nuevo que nos dice amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.